2035 están prohibidos los carros de combustibles fósiles en Francia. Pero en Corea, por allá también han probado eso. Y los científicos dicen que a partir del 2030 viene un colapso del medio ambiente, del planeta, por la utilización de combustibles fósiles, por el tema de los plásticos en los mares, la aniquilación de vastas zonas de bosques que producen oxígeno, etc. El señor Petro ha tomado ese discurso para sí, pero no solo él, Al Gore, que casi fue presidente de Venezuela, se ha convertido en una figura de eso. Está imperialista, Sí. mira, de Venezuela. De Estados Unidos lo mandó para Venezuela. Sí, ¿Está mira. yendo la broma? Pero el tema de la ecología es fundamental porque es un tema de todo. Ahora, si en el 2035 ya no vamos a poder vender más petróleo, ¿qué hacemos con ese petróleo que está ahí? Mira, ¿Cómo hacemos? hay un chileno que escribió en Nueva Sociedad, Pincilla, creo que es el nombre, un artículo reciente donde hablaba de por qué, el título era más o menos así, por qué la izquierda no habla de la economía. Ese es el título. Ese era el título, ¿no? Sí, correcto. Yo incluso sobre ese artículo hubo una pequeña discusión, porque hubo algunos que se identificaron con la crítica que estaba encerrada o contenía ese artículo, y otros que, como en mi caso, decía, mira, el problema es que ese es un artículo manipulador, porque ese artículo parte de una premisa equivocada. ¿Cuál es la premisa equivocada? Bueno, pensar que porque tú abandonaste el viejo economicismo de tufo estalinista, que era que todo lo determina la economía. El Estado dueño. Entonces, a partir de allí, tú dices, bueno, como se abandonó ese discurso, entonces ellos no hablan de economía. Entonces yo decía, bueno, es que acaso el planteamiento de Petro, cuando Petro hace una valoración distinta del uso del recurso de los hidrocarburos para hacer un planteamiento de esta naturaleza, poniendo el énfasis en el valor de la vida humana, es que no está hablando de economía, ¿no? Eso es, digamos, era mi interrogante con respecto a este asunto. Es decir, Petro no habla de economía, sino ahora se metió ambientalista. Epa, ¿qué pasa? Es decir, Petro está hablando de un planteamiento económico, pero le está viendo un ángulo humano a esto, ¿no? Y no es que esté defendiendo a Petro con esta posición, sino que hay veces que entonces para pretender ser originales en los desarrollos académicos se presentan cosas y manipulaciones de este tipo. El caso de los hidrocarburos, yo no niego la necesidad de defender un mejoramiento del ambiente, las condiciones de vida, etcétera, todo este problema que ha sido planteado. Pero creo que en algunos otros casos comienzan las exageraciones al respecto, comienzan digamos, a crear unos escándalos que terminaron no siendo ciertos. Porque estos mitos, estas leyendas que se han venido construyendo tienen años. No, o sea, el petróleo ya no es necesario. A la vuelta de la esquina no va a ser necesario. Y todavía tenemos petróleo y todavía se sigue consumiendo petróleo. Porque el petróleo no solamente es la gasolina, no solamente es los derivados del hidrocarburo que tenga, sino los derivados en general. Esto sobre lo que estamos sentados es petróleo. Es decir, el plástico viene de allí. Toda una serie de elementos que tienen que ver con la petroquímica, los productos derivados de la petroquímica, tienen que ver con el petróleo, productos que tienen que ver para el desarrollo de la agricultura, etc. Entonces, hay, digamos, una exageración que tiene que ver con unos juegos de intereses también que se vienen planteando alrededor del tema del ambientalismo y el tema del uso de los recursos. Venezuela tiene la mayor reserva, de acuerdo con todas las consideraciones y todo aquello que se llenaba la boca, Hugo Chávez diciendo, bueno, tenemos la mayor reserva petrolera del mundo. ¿Y de qué nos sirve que eso esté metido ahí abajo? ¿No? Uno de los planteamientos sobre los cuales se montó la apertura petrolera, que utilizó el llamado artículo 5 de la ley orgánica, de la ley de nacionalización petrolera. Ajá, bueno, fue justamente que decíamos, bueno, ya tenemos una cantidad de recursos, hermanos, y es necesario que el país obtenga mayores recursos para mejorar las condiciones de los venezolanos, y se creó la apertura petrolera, contra la cual fue este gobierno, ¿no? Y muchos de los principales dirigentes, que metieron aquella demanda contra la misma. Contra esto se planteó aquella política de ir contra la nacionalización chucuta, porque el artículo 5 no valía para nada. Pero ¿qué está haciendo este gobierno ahora? Buscando inversión extranjera.
buscando inversión que permita el reflote de la economía petrolera. Entonces, son temas que digamos, su manejo siempre tiene que ver con un ángulo de intereses a los que se responde, de manipulaciones a los cuales se obedece. Señor Pedrito. Bueno, lo que quiere hacer Petro en Colombia con ese tema es un disparate total y absoluto. O sea, se está claro, un disparate, pues se está montando en la tesis, en la hipótesis de que viene un apocalipsis climático inminente, y eso no es verdad, eso no es cierto, porque todo el que revise la historia, los registros que tenemos históricos, sabemos que lo único que cambia permanentemente es el clima. El clima permanentemente está cambiando. O sea, hubo un óptimo climático en la Edad Media, después el planeta se calentó, después se volvió a enfriar, después se calentó. Eso es un hecho normal. El clima es inestable. Que el ser humano tiene un impacto por sus actividades en el planeta, en el ecosistema, eso es cierto, pero no es menos cierto que gracias a los 2 siglos de revolución científico-tecnológica, cada ciclo económico hace un uso más eficiente de los recursos que tiene el planeta. Y ese cambio va a venir. Así como se saltó de utilizar la madera, el carbón, del carbón se pasó a los hidrocarburos, de los hidrocarburos se pasará a lo que se llama hoy en día las energías verdes. Un país como Colombia, que tiene la 4ª parte de la renta per cápita de España, que tiene tantos problemas sociales, que tiene tantos problemas derivados de su situación de conflicto armado y que ha dado este cambio político. Lo que tiene que hacer, chicos, es hacer uso lo más eficiente posible de esos recursos que está trayendo la renta petrolera para atender esas necesidades sociales. Y los venezolanos deberíamos estar haciendo lo mismo en estos momentos. En este momento en Venezuela el tema no tendría que ver si hay primaria o si no hacemos primaria. Tendría que haber un gran debate nacional, como lo hubo en 1943, sobre qué vamos a hacer con el petróleo que nos queda. O sea, tenemos una ventana de oportunidad de 30 o 40 años para utilizar ese recurso para, oye, por fin, Dios mío, ojalá podamos convertir esto en un país del primer mundo. Ese debería ser el gran objetivo nacional. ¿Qué tenemos, señor mío, que hacer para eso? Ese es el debate que queríamos tener en este momento los venezolanos. No si va para las primarias, si no va a las primarias, si lo postulo y después se retira y pacto con el otro, y entonces si va al CNE, si no va al CNE. O sea, no desgastemos eso. Este es el tema nacional importantísimo. Un país que viene, ¿vale?, de una catástrofe como la que hemos vivido en la última década, la mayor catástrofe humana y económica y social que ha pasado ningún otro país del hemisferio occidental que no haya pasado por una guerra. Entonces, frente a esa catástrofe humana que ha pasado a Venezuela, bueno, ¿qué podemos hacer para reconstruir nuestro país? Para levantarlo nuevamente. Un país que tiene 6 millones de emigrados, que tiene buena parte de su población infantil en desnutrición en estos momentos. Esos son los grandes temas nacionales, eso es lo que nosotros nos debería estar angustiando, y si tenemos respuestas para eso como sociedad. Gracias, no, se acabó. ¿Ya se acabó? Sí.